¿Sabías que tu salud depende primero del intestino y en segundo lugar del hígado? Quédate que te lo voy a contar acá. Primero, nuestro intestino recibe no solamente todos los alimentos que nosotros ingerimos, sino todos los alimentos que pasan a través del proceso de desintoxicación que se vuelcan parcialmente en el intestino y otra parte a través del riñón. Ahora, cuando nosotros comemos gluten, procesados, cosas que tengan metales pesados y demás, vamos a alterar a este intestino que nosotros tenemos sano, para que podamos entender mejor. Cuando nosotros comemos, arriba del intestino, nosotros tenemos pegado a cada célula unas proteínas que se llaman sonulinas. Estas proteínas lo que van a hacer es que cuando ingresa el alimento, se abren parcialmente esas uniones que tenemos entre las células para que pasen los nutrientes, puedan absorberse por los vasos sanguíneos y luego se vuelvan a cerrar. Eso es lo normal. Ahora, cuando comemos cosas procesadas, sobre todo gluten y demás, lo que va a suceder es que esas proteínas de arriba, que se llaman sonulinas, van a hacer que las uniones estrechas del intestino permanezcan abiertas todo el tiempo. Eso se llama intestino permeable. ¿Qué sucede cuando tenés un intestino permeable? Todo lo que nosotros comemos, tóxicos, metales pesados, virus, bacterias y hongos, van a atravesar la membrana del intestino y van a pasar al torrente sanguíneo. Una vez que están en la circulación general, van a generar un montón de cosas, pero fundamentalmente van a estimular nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune va a agarrar todas estas sustancias externas que no reconoce y va a generar anticuerpos y defensas del organismo contra estas partículas que desconoce. Ahora bien, estas partículas que están dando vueltas por ahí pueden empezar a pegarse en distintas células o en distintas partes del cuerpo y de esta manera generar que nuestro cuerpo realice reacciones cruzadas contra esos sectores. Por ejemplo, si nosotros estos complejos antígeno-anticuerpos se adhieren, por ejemplo, a los nervios, vamos a tener enfermedades autoinmunes relacionadas con el sistema nervioso, como esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, incluso mismo el Parkinson, porque son anticuerpos contra las células de la sustancia negra. Lo mismo sucede si alteran determinadas situaciones, por ejemplo en la tiroides. Entonces, por ejemplo, el gluten puede hacer reacción cruzada de anticuerpos con hormonas tiroides. Entonces vamos a generar una predisposición a tener hipotiroidismo por esos anticuerpos que están atacando a nuestra tiroides porque hicieron reacción cruzada con el gluten. Y así sucesivamente, y así es el principio de las enfermedades autoinmunes. A donde se pega ese complejo antígeno-anticuerpo, vamos a generar una inflamación, artritis, enfermedades neurodegenerativas, etcétera. Por otro lado, lo que comemos, si tiene un índice glucémico muy alto, también va a alterar y va a generar inflamación a todas estas células que nosotros tenemos en el cuerpo. Y lo va a generar por dos motivos. Primero, porque cuando tenemos un exceso de glucosa, eso lo vimos cuando vimos síndrome metabólico, pequeñas partículas de glucosa se van a introducir en las membranas de todas las células, haciendo que estas membranas se vuelvan cada vez más rígidas porque no tienen ese movimiento que tiene que tener esa membrana fosfolipídica porque tiene incrustados pedazos de azúcar. Eso va a generar dos cosas: que esa célula no tenga la función correcta y que se generen anticuerpos contra esas células, sobre todo las enzimas y las hormonas, porque el cuerpo no reconoce eso como parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Por otro lado, cuando nosotros comemos alimentos procesados, el estrés, la contaminación ambiental y demás, va a generarnos oxidación en el cuerpo, ¿sí? Radicales libres, es decir, electrones negativos que están dando vueltas por nuestro cuerpo y que son la base fundamental del envejecimiento y de las enfermedades. Estos radicales libres que nosotros generamos ya por las funciones celulares de nuestro cuerpo se exacerban cuando estamos en contacto de alimentos procesados, metales pesados y demás. Entonces, estas lesiones o esta oxidación que recibe la célula por parte de los radicales libres va a producir dos cosas más. Por un lado, una lesión de la membrana que va a hacer que esta membrana envejezca cada vez más y la célula pierda su función. Y por otro lado, una alteración en la mitocondria. ¿Por qué es importante la mitocondria? Porque la mitocondria nos va a permitir
Por un lado, aumentar la energía de la célula, porque la mitocondria produce ATP, produce energía. Puede producirla a través de los hidratos de carbono o a través de los lípidos, pero en definitiva produce energía. Y por otro lado, la mitocondria tiene una función fundamental, que es reconocer que cuando esa célula está dañada, la tiene que mandar a lo que se llama apoptosis, que es un proceso de muerte celular programada estimulado fundamentalmente por la mitocondria. Cuando la mitocondria funciona mal porque está oxidada, porque está inflamada, porque tiene azúcar alrededor en exceso que no logra permitirle funcionar correctamente, no va a producir tanta energía, por eso vamos a estar cansados, y no va a producir estas marcas fundamentales que necesitan las células para ir a apoptosis. Y eso, los dos factores, la oxidación y la lesión mitocondrial, es uno de los factores que producen o que comienzan los cánceres. Es decir, la célula se replica automáticamente todo el tiempo porque no tenemos una señal interna que diga que se tiene que ir a morir. Fíjense la importancia que tiene nuestra alimentación a nivel intestinal.